Bros y brodas, ¿cómo están? Se siente raro volver a hacer videos en la semana, pero lo que pasa es que acabé mi trabajo hace un rato y tuve tiempo y dije, bien. También se verá un poco diferente en este video porque estoy sentado, estoy en mi silla. Y eso lo hago simplemente porque me apetece, no sé, siempre estoy parado. En fin. Este video quise hacerlo desde hace mucho, es más, fue una idea que tuve para, si no me equivoco, ser el segundo o tercer video de este canal. Pero no lo hice porque por ahí vinieron otras ideas. En fin. Antes de comenzar este video, y disculpe que les interrumpa, si es que eres nuevo en este canal y es primera vez que ves mis videos, primero date la bienvenida, bro o broda, a este canal donde conversamos, y conversas conmigo como conversas con un amigo. Y te recomiendo que veas este video completo, y si es que te gusta o te gusta alguno otro de mis videos, me apoyes dejando un comentario, dando like y suscribiéndote a este canal. De esa manera la comunidad va a crecer mucho más. Entonces, les comento, yo muchos años, incluso todavía considero que sigo siendo una persona tímida. Considero que soy tímido porque aún tengo todas las características, pero en un menor grado, entonces sí, todavía lo soy. Sin embargo, antes era muy tímido, extremadamente tímido. Del 1 al 10, un 11. En serio, sin exagerarles. Era tan tímido que para hablar con una chica era imposible. Es más, el solo hecho de escribirle a una chica por chat ya era muy difícil para mí. Y a eso súmenle de que para asistir a clases, entrar a un salón por primera vez, era horrible. Y peor para una entrevista de trabajo. Las primeras entrevistas de trabajo que tuve fueron brutales para mí y recuerdo cada una como si fuera una película. Pero todo empieza por algo. ¿Y por qué era tan tímido? Era porque yo tenía ciertas mañas de mi personalidad que no me ayudaban. Por ejemplo, era una persona que juzgaba mucho, me fijaba bastante en las demás personas y prácticamente criticaba todo en mi mente. A eso súmele de que también era una persona que pensaba todo y prácticamente hasta tenía discusiones conmigo mismo. Y me paraba imaginando el qué dirán los demás de mí si es que me ven, porque siempre me he visto diferente, tengo el pelo largo y cosas así. Y a eso súmele los complejos que tenía, porque tenía varios complejos. Por ejemplo, no era una persona que hablaba de forma fluida, siempre tuve un problema con la lengua, con el frenillo, y entonces por ese problema era medio tartamudo. En vez de hablar de una forma clara, hablaba e incluso esas cosas me siguen pasando hasta ahora. Los videos son editados, así que ustedes no pueden verlo mucho, pero por ahí una que otra palabra no la pronuncio bien y es por eso. Obviamente ya no se nota porque ya sé modularme, hablar fluido y todo, pero antes no era así. A eso súmele también el otro complejo de que siempre tuve una mancha acá en el diente por algo que se llama fluorosis. Eso pasa cuando los niños absorben bastante flúor en su alimentación y entonces al momento que le crecen los dientes le crecen con esa mancha. Otra cosa que me acomplejaba era también mis manos. Siempre tenía las manos como que un poco tembleques y a eso hay que sumarle de que yo tengo un problema que me sudan bastante, prácticamente siempre están sudándome las manos, entonces para darle la mano a una persona era un terror para mí. Era horrible. Entonces tenía todas esas características y simplemente era extremadamente tímido. Y ya sé que son características feas, algunas hasta no tienen sentido, pero simplemente así era. Y muchas de las personas que de repente vean este video se sientan identificadas o identificados, porque son características muy ordinarias que en verdad son fáciles de encontrar. Entonces yo era así, y lo peor de todo es que con mi círculo cercano, con los pocos amigos que tenía o familiares, era una persona que hablaba bastante, que le gusta hacer bromas y que tenía la personalidad bien marcada. Era raro porque yo era de esa manera, pero bastaba que haya una persona desconocida o que tenga que yo buscar grupo para hacer trabajos en la universidad con personas desconocidas y era horrible, era una tortura para mí. Entonces me sentía muy incómodo, siempre me sentía mal, hasta incluso evitaba el contacto visual con las personas. O por ejemplo, si era un grupo y todos éramos nuevos, yo era muy tímido al punto de que casi no hablaba, y cuando una persona me hablaba respondía solamente lo básico y era como una pared invisible que me separaba a mí de interactuar con las otras personas. Fue bastante fuerte y todo, y lo sé. Lo más raro es que en estos momentos ya no soy así, o bueno, tengo una que otras características que sigo pensando mucho, demasiado, pero ya no se nota como antes. Y eso es porque si tú quieres cambiar el tema de la timidez, tienes que primero cambiar tu forma de pensar y luego eso, ciertas cositas más. Por ejemplo, lo primero y lo más importante es que si tú quieres dejar de ser
ser tímido, tienes que entender de que pensar mucho en el qué dirán, o pensar mucho en que si vas a cometer un error vas a ser ridículo y todas las personas te van a quedar mirando, te van a señalar, te van a tirar tomates. Es algo que no va a pasar. Nadie se quiere burlar de ti, y si se burlan de ti va a ser muy raro, porque las personas no suelen burlarse de otras con tanta facilidad como yo lo imaginaba. No puedes vivir haciendo todo perfecto o pensando en tu mente cómo sería si hicieras todo perfecto, porque en verdad eso no va a pasar. Lo que más me ayudó a mí era simplemente dejar de pensar tanto, porque cuando no piensas lo que vas a hacer, al momento que llegas y tienes que hacer algo, simplemente lo improvisas y sucede mucho mejor, sucede más fluido, se te ve más espontáneo, y eso es muy bueno. Entonces, si eres extremadamente tímido y eras como yo, te recomiendo eso. Primero, que dejes de pensar tanto e imaginar tanto. Simplemente haz que las cosas fluyan y actúa de la primera manera en la que se te ocurra. Aunque no lo creas, va a funcionar muchísimo. Y deja de pensar también en el qué dirán las otras personas, o si se van a burlar de ti. Y no tienes que ser perfecto. Por ejemplo, muchos creadores de contenido hacen guiones para sus videos, porque de esa manera como que pueden hablar mejor y todo. Y yo trato de no hacerlo, hago todo lo contrario. Pero eso no es porque sea un capo, sino porque también estudié oratoria. Esa es otra cosa que te recomiendo, que te conozcas a ti mismo y veas cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos. Tienes que ver muy bien de qué pie cojeas y conocerte lo suficiente y admitir los problemas que tienes. Por ejemplo, si eres tímido, si te acomplejas de algo, porque de esa manera puedes trabajar en cambiar eso. Yo tenía el problema de la lengua y me avergonzaba mucho cómo hablaba, trataba de no hablar nunca. Pero tuve clases de canto y aprendí a respirar para poder modularme mejor. Entonces también cuando llevé oratoria te enseñan cosas muy parecidas al canto también. Por ejemplo, la respiración que debes tener, cómo organizar tus ideas en tu mente para hablar de una manera mucho más fluida, porque a veces no es un problema mecánico, sino es un problema de que tienes demasiadas ideas pero no están organizadas. Entonces quieres hablar de todo al mismo tiempo pero no lo haces, y al final simplemente no te dejas entender bien. Otro consejo, y a mí me sirvió muchísimo, creo que prácticamente me sirvió para el 90% de esos problemas que tenía en mi cálculo que me acabo de inventar, es que imagínate cómo sería tu versión perfecta, la versión que te gustaría de ti mismo. Mira un par de fotos tuyas, mírate al espejo constantemente y ponte a pensar cómo sería la versión perfecta tuya, qué necesitas, cómo te gustaría que sea, cómo te gustaría que reaccione, prácticamente como si fuera el personaje de una película. Y después que hiciste ese ejercicio ya sabes las características, cómo te gustaría que sea. Sé que te gustaría que sea más carismático de esta manera, que se exprese de esta otra manera. Luego de ello, simplemente deja de quejarte y transfórmate en esa persona. Sé que no es tan simple como decirlo, pero siendo realistas, nadie te va a aconsejar ni decirte haz esto para que seas así o para que mejores. Son muy pocas las personas que vas a conocer en tu vida que realmente te van a aconsejar o que realmente quieren que tú crezcas como persona en cuestiones de personalidad o en cuestiones de ser tú mismo. Entonces, si tú no te enfocas en ti mismo y no te preocupas en cambiar para que seas tu mejor versión, nadie lo va a hacer, porque cada uno está enfocado en lo suyo y las personas tienden a tener o envidia o tienden a molestarse cuando ven que una persona quiere ese tipo de cosas para mejorar. Otro consejo más es que si tú tienes tanto miedo como yo lo tenía de que puedes cometer un error y las personas se van a burlar de ti o así, incluso si es que tienes miedo de que se burlen de tus complejos, ok, eso era lo que les iba a aconsejar, que cuando cometas un error y pienses que la gente se va a burlar de ti, tú ríete de eso y ya está. Por ejemplo, algo que me acomplejaba mucho y como les había comentado es la mancha del diente que tengo desde que tengo uso de razón. Y hay personas por ahí que me he topado burlonas que si se hubieran topado con el Karim del pasado hubieran sido mi terror y que me dieran un comentario como me dijeron, así como que oye, tienes una mancha de tal cosa, ¿por qué no te lavas los dientes? Me hubiera horrorizado y me hubieran dado en toda la timidez. Ahora en la actualidad, si me dicen eso, la última persona que me dijo eso, hice lo siguiente. Llevo haciendo eso desde que tengo 10. Y ya está. En general, si tú tratas de ocultar mucho tus debilidades, es como que se notan más. En cambio, cuando no les tienes miedo y las demuestras y ya están,
es como que la superas. Incluso se presta para que eso ayude con tu carisma personal. No es que sea un coach ni esas cosas, solamente las cosas que me sirvieron a mí, así que no vayan a creer eso ni que voy a aparecerme con un curso después para vendérselos. El último consejo que les puedo dar también es que no imiten a nadie. Si eres una persona tímida y ves por ahí que alguien no lo es y como que muy carismático y muy así, muy desenvuelto, no lo imites. Solamente porque si imitas a esa persona se va a notar, y las personas sí lo notan, es bastante obvio. En serio, cuando una persona está imitando a otra, en cosas tan pequeñas como imitar el timbre de voz, la forma en cómo habla o cómo se expresa, o hasta los chistes, incluso la forma de ser y el lenguaje corporal se nota. Y cuando imitas a una persona se ve horrible. Es como que, este eres tú, esta es otra persona. Al momento de interactuar o pueden fluir, llevarse bien, pero si tú empiezas a imitar a otra persona, lo que haces es que las otras personas te rechacen y como que sientan algo de cringe. Creo que es la mejor palabra para describir eso. No hagas eso para nada porque sí se nota y es muy obvio. Más bien, siempre trata de ser tú, tampoco exageres. Cada persona tiene un carisma personal y ese carisma, si lo encuentras en tu forma de ser, lo puedes explotar y se va a notar algo muy especial de ti que les va a llamar la atención a las personas. Aparte, no puedes fluir con todas las personas. Habrá gente que va a interactuar contigo y wow, van a caerse a pelo, y habrán personas que simplemente no te vas a poder llevar, como que no hay nada de eso. Tampoco pienses que le vas a agradar a todas las personas, no eres un superhéroe ni nada de eso, simplemente eres tú. Ya cuando te encuentras y hallas cómo es tu forma de ser, como que empiezas a enamorarte de ti mismo, porque te empieza a gustar cómo reaccionas, cómo eres, cómo te ves, cómo te expresas, y eso es chévere, es bastante bueno a nivel de autoestima y te ayuda mucho a tener seguridad en ti. Y entonces esas fueron las cosas que me ayudaron, bros y brodas. Espero que les haya gustado, que les sirva, y compártanme sus experiencias. Saben que contesto todos los comentarios. Todavía no contesto a todos, la verdad, porque me atrasé y tengo como 40 comentarios sin contestar, pero estoy haciendo el esfuerzo y lo voy a lograr algún día. Así que este ha sido todo el video. Los quiero, cuídense. Un abrazo.